Bienvenidos a Energía 21. En el encuentro de hoy vamos a poner la mirada sobre la situación energética general del país. Sabemos, y lo hemos comentado en encuentros anteriores, que el Estado gastó en el año 2011 la friolera de 9.000 millones de dólares, en el 2012 10.000 millones de dólares para comprar combustibles, y se estima que en este 2013 la cifra supere los 13.000 millones de dólares. Hemos perdido el autoabastecimiento, se ha tomado las acciones de Repsol en YPF buscando justamente modificar esta situación. En YPF se habla que se va a implementar el fracking, se ha implementado el fracking, una cuestión muy cuestionada por distintos organismos nacionales. En síntesis, vamos en el encuentro de hoy a conversar con quien fuera presidente de YPF cuando era Yacimientos Petrolíferos Fiscales, luego fue secretario de Energía, hoy es consultor y además integra una mesa de discusión sobre los temas energéticos conocido vulgarmente como la mesa de los 8 exsecretarios de Energía. En realidad son exsecretarios de Energía que ponen sobre la mesa las cuestiones energéticas y brindan ideas para resolver estos problemas que ellos analizan. Vamos en primer lugar a la presentación, a quien nos presenta, a FECOBA, y después conversamos con el ingeniero y doctor Daniel Montamat. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Un gusto que nos volvamos a reencontrar. Y bueno, he cometido un error que lo vamos a subsanar porque he dicho ingeniero y doctor y es doctor y doctor. Doctor en economía, doctor en derecho. Bien, Daniel, un gustazo poder compartir estos minutitos. Decía yo que nos gustaría, a través de tu visión, analizar las cuestiones energéticas generales. ¿Cuáles son entonces los temas más destacados o los temas prioritarios en la cuestión energética general en el país? Yo creo que empezaste señalando lo justo. Hoy la energía es parte del problema económico. ¿Por qué? Porque hemos perdido el autoabastecimiento y estamos importando mucho desde el exterior. Entonces, hasta el 2010, la energía le proveía dólares a la economía porque tenía una balanza comercial energética superavitaria. ¿De cuándo? Alrededor de 2.000 millones de dólares en el 2010. En el 2011 empezó a dar deficitaria, 3.000 millones de dólares. Y las importaciones fueron de 9.400 millones de dólares. Bueno, este año vamos a importar cerca de entre 13 y 14.000 millones de dólares y el déficit de balanza comercial energética puede alcanzar los 7.000 millones de dólares. Entonces, esto es un problema para las cuentas externas, porque antes la energía le proveía dólares a la economía, ahora se los saca. Y esto tiene que ver con el cepo y tiene que ver con las restricciones cambiarias. El segundo problema que le presenta la energía a la economía hoy es que toda esa energía que estamos importando, la importamos a precios internacionales que no son los del mercado doméstico. Por ejemplo, un barco de gas natural licuado, para que la sociedad lo entienda. El famoso metanero. Se paga $17,50 el millón de BTU la unidad técnica. Ahora, cuando se vende ese barco en el mercado doméstico, tiene precios que redondean los del mercado doméstico alrededor de $3 el millón de BTU, porque se mezcla con el gas del mercado doméstico, que está a $2,90 el millón de BTU. La diferencia son subsidios, que la gente aparentemente no se da cuenta, salen del presupuesto, es decir, que salen del bolsillo de todos los argentinos, porque esos subsidios se pagan con impuestos.
Y cuando los impuestos no alcanzan, se pagan con emisión inflacionaria, con el impuesto inflacionario. Con lo cual, la energía está pegando también en las cuentas públicas, en esto que nos preocupa, que es la inflación. Por lo tanto, tenemos que resolver el problema energético para que la energía vuelva a acompañar de nuevo un proceso de desarrollo económico. Hoy la energía es parte del problema económico, debería ser parte de la solución al problema económico, y tenemos condiciones potenciales para que lo sea, porque tocaste también en la introducción el tema de los recursos no convencionales. Sí, hoy pareciera que la joya de la abuela, por decir, bueno, la magia, el encanto va a venir de los no convencionales. Sí. Pero resulta que hay un problema ambiental y todo eso de por medio. De cualquier manera, lo dicen los extranjeros. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha hecho una segunda evaluación mundial, 41 países en el mundo, sobre estos recursos no convencionales, que para sacarlos requieren mucho más trabajo que los convencionales. La sociedad debe entender de que es gas o petróleo entrampado en la roca, no ha migrado a un yacimiento que es una suerte de balde sellado, sino que está entrampado en la roca como si fueran los poros de una esponja. Claro, entonces hay que ir a romper la roca con craqueo hidráulico, el fracking ese, usando una serie de componentes, una técnica ya desarrollada en el mundo y que yo te diría, no hay que prohibirla, hay que encauzarla por las mejores prácticas ambientales. Claro. Bueno, ahora ese informe del DOE dice que en Argentina estamos segundos en el mundo en shale gas, sí, este gas no convencional, y cuartos en el mundo en shale oil, petróleo no convencional. Extraer eso, por supuesto, va a costar muchísimos millones de dólares de inversión, tiempo, y hay que recorrer una curva de aprendizaje. Pero esos recursos son potenciales, pero están. Ahora, entre el hoy argentino, sí, de que caen las reservas, declina la producción y la potencialidad que tenemos de desarrollar, mira, la suma del shale oil y del shale gas no son reservas, son recursos técnicamente recuperables, según ese informe, da 177 mil millones de barriles. ¿Sabes cuánto tiene la sociedad? La Argentina, entre petróleo y gas probado, tiene 5.000 y pico millones de barriles. Estamos hablando de 177 mil millones de barriles. Con lo cual, con otra política energética, encauzando todos estos temas ambientales que te preocupan y que hacemos bien en enfatizar, la Argentina puede recuperar el autoabastecimiento. Claro, iba a plantear este tema para refrescarle a los oyentes inclusive. Esto de por qué hemos perdido el autoabastecimiento. ¿Cómo puede ser que hace unos años, relativamente muy poquitos, Argentina estaba hasta exportando, le mandaba gas a Chile, tenía compromiso con Uruguay, etcétera, y de repente Argentina dejó de producir para los demás y para sí mismo? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿De golpe se secaron los pozos? No. Hubo una política energética equivocada estos años. La responsabilidad primaria de esto la tiene la política energética. La política energética es la que fija las reglas de juego en la cancha. Si en una cancha de fútbol estás cambiando los arcos permanentemente, el tamaño de los arcos, el referí no sabe si dirige fútbol o dirige un partido de rugby. Los jugadores no saben si están jugando en césped o en un potrero. Bueno, ¿qué pasa? Todos en esta industria que es capital intensiva empiezan a actuar conforme a esas reglas de juego que son contingentes y que van cambiando mucho. ¿Y qué hacen los petroleros para que la sociedad entienda? Sobreexplotan lo que está en producción y hacen mínima inversión exploratoria, que es la de mayor riesgo. Porque dicen, tengo que sacar lo que hay en el yacimiento lo más rápido que puede, porque me pueden cambiar las reglas, porque esto no tiene futuro, porque esto es corto plazo. Entonces hacen mínima inversión exploratoria. ¿Qué es lo que va reponiendo
el petróleo que se saca de abajo tierra a través del tiempo. La exploración. Nuevos descubrimientos, Claro, nuevos yacimientos. O en el propio yacimiento, nueva tecnología que te permite recuperar más en el yacimiento. Bueno, nada de eso sucedió, entonces, fruto de las reglas, las empresas empezaron a sobreexplotar lo que estaba en producción, mínima inversión exploratoria. Yo a veces lo grafico para la sociedad y esto se ha estandarizado. Los argentinos les gusta el mate. Es como si en el mate hubiéramos estado poniendo varias bombillas al mismo tiempo. Y nos olvidamos de recargar el termo, que son las reservas. Tarde o temprano nos quedamos sin mate. Sí, claro. Porque estamos sacando más rápido lo que hay y no recargamos el termo. Esto es exactamente lo que ha pasado gráficamente con la industria petrolera. Entonces, si queremos cambiar esto, si queremos desarrollar responsablemente los recursos estos de gas y petróleo no convencional, tenemos que cambiar la política energética. A veces los argentinos decimos y nos compramos estos mensajes, bueno, cambiemos los actores, y le dimos un cachetazo a los españoles, ahora estamos dando la bienvenida a Chevron, y cuestionan a algunos a los españoles y otros cuestionan a Chevron. No es esto tanto un tema de actores, es un tema de película. Cuando la película es mala, no va a haber actores que puedan hacer un buen papel. Y la película energética es la que en estos años ha sido mala y la tenemos que cambiar si queremos después que Repsol o que la YPF está ahora controlada por el Estado o que Chevron o que otros actores internacionales jueguen un buen papel en beneficio del petróleo y de la energía argentina, que es en beneficio de todo el país. Daniel, otro tema que está candente es la necesidad de la diversificación de la matriz energética, Claro. donde pareciera que también se avanza muy lentamente o, no sé, en el tema eólico, por ejemplo, concluyó hace poco el Congreso de Energía Eólica y uno observaba que si bien se están haciendo proyectos y se están presentando proyectos, y Argentina tiene una potencialidad extraordinaria, con 10.000 millones podríamos levantar 2.500 molinos por año, Claro. y nos quedan los molinos y la mano de obra de esos molinos, etc. Bueno, digamos, está como también en un atolladero, no se desarrolla la eólica. Por condiciones de contexto energético y económico. Contexto energético, para que la sociedad lo vea. Si tenemos pisados los precios de la energía fósil, la gente va a consumir más energía fósil y no se van a desarrollar fuentes alternativas de energía. Tenemos que ir a una pausa. Bueno, después sigo. Bien, de acuerdo. ¿Cómo no? Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Bien, y estamos con Daniel Montamat sobre el tema de la necesidad de diversificar la matriz. De diversificar. Entonces, comentábamos, planteado el tema de que sí, la energía convencional, el gas en la Argentina, tiene los precios pisados, es difícil que otras fuentes alternativas entren a competir. Ahora, como estamos importando el gas a precios muy superiores a los del mercado doméstico, la energía eólica y otras fuentes de energía tienen una posibilidad, pero tienen otra restricción. Falta de acceso al financiamiento para desarrollar estas industrias que son capital intensivas. Y el otro problema que tienen es no solo la falta de acceso al financiamiento, sino las tasas que tienen que soportar todos estos proyectos. Por eso,
ahí nomás al frente, el otro lado del charco, en Uruguay, hay proyectos eólicos donde con $80 el megawatt cierra el proyecto. Y en la Argentina se han aprobado proyectos eólicos donde Enarsa, que es la que tiene que comprar esa energía, ha comprometido precios de hasta $130 el megawatt hora. ¿Y por qué? Si hay más rendimiento en los vientos acá que en Uruguay. El tema es un tema que tiene que ver justamente con el acceso al financiamiento de Uruguay, las tasas que paga Uruguay, el acceso al financiamiento de Argentina y las tasas que paga Argentina. Ahora, ¿qué cosa paradójica se dan en Argentina? Porque Argentina tiene dos empresas que fabrican los molinos, que son dos empresas que son las únicas en el hemisferio sur, además. Una es IMSA, bueno, etcétera. Y ellos compiten en otros lugares, llevan sus molinos a otras partes del mundo. Toda Latinoamérica está en un gran auge para el desarrollo de la eólica. Sí. Nosotros tenemos una ley que hablaba de que en el 2016 íbamos a tener el 20% de nuestra electricidad generada por... Exactamente, el 8% sí de energía primaria de origen eólico o de otros orígenes de estas energías renovables. Y bueno, nada de eso se está cumpliendo por estas restricciones que yo te planteo. Se ha avanzado en un parque eólico ahí entre Leu y otro en Arauco, en Arauco, en La Rioja, pero la verdad que por el potencial que tenemos ya deberíamos tener 2.000, 2.500 megas de potencia instalada y vamos, no llegamos a los 200, sí, 200 y pico. Como furgón de cola en Latinoamérica, lamentablemente. Y estas empresas que comentaste, que eran empresas argentinas, la verdad que están haciendo mucho más negocios afuera que acá en el país. Sí, pero y las condiciones del país no se dan para... Bueno, más razón para subrayar un tema que es fundamental en la energía. La energía tiene que tener horizontes de largo plazo, claro, porque solo en horizontes de largo plazo uno puede intentar estas diversificaciones de la matriz de energía primaria, con aporte de las energías renovables, que lleva años desarrollarlo y que requiere políticas constantes, si es posible políticas de Estado, porque el país hoy tiene una matriz muy concentrada en la energía fósil. Entre el petróleo y el gas se llevan casi el 88-89% de la energía primaria, el gas solamente el 50%. ¿Cuáles son las inquietudes o cuáles son las cosas que le parece se tendrían que resolver en primera instancia en la cuestión energética? Yo creo que el nudo gordiano de todo esto que hemos armado en la energía y que no ha funcionado, tiene que ver con las señales de precio. Hoy estamos recibiendo precios internacionales por toda esta energía que importamos. Entonces yo siempre digo, en la Argentina, con estas intervenciones en el sistema de precios de la energía, tratamos de cerrarle la puerta a las referencias internacionales de precios. Las referencias internacionales de precios se nos están metiendo por la ventana vía importación. Hay que reacomodar los precios en el mercado interno, sobre todo el gas y la electricidad, que son los más retrasados y muy retrasados en la mayoría de los sectores residenciales. Y hay que tener una tarifa social para aquellos argentinos que por sus condiciones económicas y sociales no pueden hacer frente a esta recomposición y tienen derecho a la energía. Se había trabajado bastante en el tema de la tarifa social hace unos años, antes de este gobierno, y luego el tema de la tarifa social también desapareció del horizonte. Y era un tema sumamente novedoso y muy importante. El jubilado que no pudiese pagar se adhería a la tarifa social. Pero hay gente que hoy está con subsidios cuando realmente puede y está en condiciones de pagar la electricidad y el gas no subsidiado. Y que el Estado auxilie en escuelas, en educación, bueno, en todos otros roles del Estado imprescindibles. Absolutamente, porque los subsidios estos ya representan varios puntos del producto. Este año los subsidios energéticos van a superar los 70.000 millones de pesos, ¿no? Que pasado a dólares son miles de millones de dólares. Todo esto podría tener otros usos, otros destinos, y la verdad que con estos subsidios generalizados, que no están focalizados en aquellos que realmente lo necesitan, la Argentina está subsidiando más a los ricos que a los pobres. Claro que es así.
Fíjese que hay mucha gente en la Argentina, en las provincias que tienen acceso a las redes de gas natural, son muchos marginados, que tienen que consumir el gas en garrafa. Sí. Y después hay provincias argentinas, Sí. las del noreste, que no tienen redes de gas natural y que consumen garrafa. Bueno, esa gente ha estado pagando la garrafa entre 3 y 6 veces más que el metro cúbico equivalente de aquellos que tenemos acceso a la red de gas natural. Es decir, hemos querido hacer política con estas cosas, pero es política de corto plazo todo esto, porque lo que yo llamo populismo energético termina dejándonos sin energía. Y cuando nos quedamos sin energía de producción local, tenemos que ir a la energía importada. Ya estamos importando el 25% del consumo de gas natural. El 20% del consumo de gasoil en la Argentina es importado. Y entonces vienen todos los otros problemas. Con la energía importada tenemos problemas con las cuentas externas, con las cuentas públicas, y estamos a esa energía importada pagándole fuentes de trabajo, impuestos que se generan en otro lugar, claro. En cambio desarrollan el potencial de inversiones para tener producción nacional, claro, de energía. Sí, sí. ¿Qué horizonte vislumbra en el corto plazo y en el mediano plazo? ¿O qué es necesario cambiar en el corto y en el mediano para que el horizonte sea grato? Es muy interesante, María. Yo creo que el corto plazo la energía va a seguir lamentablemente entrampada en esta política que es, por definición, cortoplacista. Yo a veces termino diciendo, para mí mismo, Sí. no es la energía, estúpido, es la Argentina que no tiene horizontes de largo plazo. Cuando la Argentina tenga un proyecto de desarrollo económico y social, inclusivo, que no genere divisiones, esto de que nosotros contra los otros, estos contra aquellos. Los argentinos tenemos más cosas en común que cosas que nos separan. Si la Argentina logra consolidar un proyecto nacional de desarrollo económico y social de largo plazo, ahí la energía va a ser un capítulo importante, claro, y va a tener horizonte de largo plazo. En el corto plazo me parece que a los argentinos nos está faltando este proyecto. Hay responsabilidad oficial y responsabilidad de la oposición en esto. Tiene que haber ciertos denominadores comunes. Bueno, esto es lo que hemos tratado de explorar con ese grupo de exsecretarios de energía que usted comentó y del cual yo formo parte. Sabemos que de la situación energética actual no se puede salir hacia el corto plazo, porque esto es engañar a la sociedad. Necesitamos largo plazo, si es posible, políticas de Estado. En la alternancia de los gobiernos, ciertas cosas se tienen que respetar. Como hacen otros países. Como hace cualquier país que funciona. Se sientan a la mesa, deciden el rumbo y vengan de este lado o de este, saben que determinadas pautas ya fueron aceptadas por el conjunto. Fíjese, María, que en el grupo este de 8 exsecretarios de Energía, la única condición que se exige es que haya sido un administrador del sector energético en el periodo de la democracia hacia aquí. Y hay gente que no era amiga y que ha trabajado en distintas administraciones de la democracia. Bueno, empezamos a hacer diagnóstico, a ponernos de acuerdo sobre el diagnóstico de la situación y después fijar ciertas pautas para salir. Y así terminamos armando una suerte, humildemente, de San Nicolás energético, un acuerdo para el largo plazo en el sector energía. Me parece que le hace falta a la Argentina esto. Cuando la Argentina lo tenga, entonces la energía va a poder resolver todos estos planteos y desafíos que usted ha estado señalando. Me parece también que en la Argentina hace falta mesas donde se debatan ideas. La idea tiene que ser, se tiene que debatir ideas, ustedes en el sector energético, otros en el sector económico, otros en el político, y plasmar ideas, debatir y llegar a conclusiones, pero la idea tiene que ser algo, digamos, que se esté discutiendo en forma muy concienzudamente, porque estamos en un momento crítico. Absolutamente, y yo creo que debiéramos aprovechar más las instancias electorales para debatir ideas, ¿no? A veces veo a la política muy personalizada detrás de personajes, cuando el país necesita plantearse la estrategia de desarrollo para el siglo XXI. Yo a veces veo a la Argentina
todavía entrampada en el siglo XX. Sí, así es. No empezó el siglo XXI, Claro. en materia de ideas. Seguimos discutiendo el siglo XX. Incluso hay problemas que nos dividieron en el siglo XX que todavía no tienen reconciliación. Bueno, Estamos ya estamos en el 2013, estamos en el siglo XXI. El mundo funciona, el mundo nos ofrece una oportunidad de reinserción estratégica interesantísima. Tenemos que vender al este, a las potencias emergentes, China, India, seguridad alimentaria. Y hacia el norte, Estados Unidos, Canadá, tenemos ahí que hablar y discutir seguridad energética ahora que tenemos todos estos recursos. Pero no solo, lo tenemos que hacer regionalmente con Brasil. Hay que relanzar y replantear el mercado regional. No es lo mismo ir y hacerle a China un planteo como Argentina que hacerle un planteo como Argentina más Brasil para decir, permítanos convertir la proteína vegetal, que hoy le estamos vendiendo, en proteína animal y biocombustibles que le queremos vender. Y después, déjennos acceder a las góndolas de Shanghái, por poner un tema, y desarrollar, trabajar en las cadenas de valor alimentarias del país. Todo eso lo tenemos que discutir. Algunos lo están discutiendo, pero debiera traducirse en mayor discusión política cuando estamos en instancias electorales. Eso nos está faltando. Gracias, Daniel, por estos minutos. Un gusto. Y nosotros nos encontramos dentro de 7 días en este mismo lugar. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.